Dios, no hay verdadera felicidad aparte de ti. No hay gozo, no hay vida, sino solamente en ti. Gracias, oh Dios, por permitirnos en esta noche volver a escuchar tu palabra. Danos, Señor, un corazón dispuesto. Abre nuestros oídos para entender el Evangelio. Que tu gracia, Señor, nos alcance. Que sea tu pueblo, Señor, un pueblo que anda digno de tu Hijo Jesucristo, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de tu Hijo y fortalecidos con el poder que solamente tú puedes dar. Danos en este momento un corazón humilde para recibir tu palabra, un corazón dispuesto, una mente abierta, sentidos que puedan comprender la verdad que tú nos has dejado escrita en tu palabra. Da, Señor, a tu siervo las palabras, Señor, los gestos y todo lo necesario, Señor, para fielmente predicar tu palabra. Líbranos de distracciones en este momento y que nuestra adoración sea solamente para ti. Te alabamos y en Jesucristo tu Hijo pedimos estas cosas. Amén. Pueden sentarse. Seguimos en nuestro estudio de la carta a los Colosenses con el tema Cristo, nuestro todo. La Biblia dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo: mira, los cristianos no somos cobardes. Los cristianos hemos sido llenados y fortalecidos con el poder de Dios. Y eso vimos la semana pasada, fortalecidos con el poder de Dios, con la potencia de su gloria. Los cristianos no andamos débilmente, llevados por el pecado, llevados por Satanás o por el mundo, siendo controlados por las angustias, tribulaciones o situaciones que Dios pueda permitir, sino que hemos sido fortalecidos en el Señor para toda paciencia y longanimidad. Así es como andamos delante del Señor. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un hipopótamo. Yo he tenido la oportunidad de ver uno. Y lo más curioso fue ver cómo él asciende desde el fondo del estanque donde estaba. Después de estar ahí largo tiempo, según me dijeron, fue una bendición poder verlo, puedo decir así, porque no siempre salía. Pasaba rato, o sea, podía visitar todo el zoológico y nunca verlo. Pero en ese momento yo me acerqué y hace y asomó sus ojitos, respiró y se volvió a meter. Toda la presión del agua y ese animal en el fondo. La palabra para paciencia es la palabra upomone, que se parece mucho a hipopótamo.
Un animal que soporta toda la presión del agua tranquilamente. Un animal fuerte, un animal realmente grande. Los cristianos hemos sido fortalecidos para que en medio de toda prueba y situación demostremos a través de la paciencia y longanimidad el poder de Dios en nuestras vidas. En medio de cualquier situación. Es curioso que en este pasaje que yo acabo de leer, cuando Dios nos habla de ese poder, los cristianos no somos cobardes, Pablo inmediatamente le recuerda a Timoteo que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha llamado. Y ahora, en el pasaje que nosotros vamos a ver en Colosenses, después de mostrarnos ese poder de Dios para toda paciencia y longanimidad, ¿nos lleva a qué? Nos lleva a la salvación que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Siempre poniendo la mirada en aquel que murió por nosotros, en aquel que fue el autor de nuestra salvación. Busquemos en nuestras Biblias Colosenses capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 12 al 14. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En esta noche vamos a hablar de esa realidad de la salvación. Vamos a ver esa salvación que Dios ha dado en su Hijo Jesucristo. Nosotros creemos en una salvación trinitaria. Aquí no se menciona al Espíritu Santo, pero aunque no esté mencionado, la obra de Él está ahí a favor de su pueblo. Pero en este caso, teniendo los pasajes que nosotros tenemos en esta noche, vamos a hablar de tres cosas. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo Dios el Padre? ¿Y qué hizo Dios el Hijo? El tema o el mensaje en esta noche se llama: ¿qué hizo Dios en Cristo a favor de su pueblo? ¿Qué hizo Dios en Cristo a favor de su pueblo? En primer lugar, debo decir que estos tres encabezados nos daría un tiempo enorme y predicaciones extensas para poder ampliar todo lo que aquí se nos dice. Más adelante, en la carta de los Colosenses, vamos a poder ampliar aún más esto, porque esta carta está llena de lo que Dios en Cristo hizo a favor de su pueblo. Entonces, voy a tocar de forma, puedo decir, casi que superficial todo lo que aquí está, pero no significa que no vamos a hablar de estas cosas. Y lo primero que quiero tocar en esta noche es: ¿qué hicimos nosotros? En el versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Después en el versículo 13 dice: el cual nos ha librado. El versículo 14 dice: en quien tenemos redención. ¿Sabe qué está pasando ahí? Pablo se está incluyendo. Pablo se está incluyendo como uno de esos que por la gracia de Dios ha recibido todo esto, pero que también es uno de esos que no es apto o que no era apto para el reino de Dios, que vivía en tinieblas, que era un esclavo, un pecador. Porque nosotros podemos creer que por su ministerio, por ser un apóstol, él estaba lejos o había una distancia entre los colosenses y él. No, él está siendo parte de ese grupo de hombres de la humanidad que ha caído en pecado y que necesita perdón en Cristo Jesús. Entonces Pablo se incluye con sus hermanos,
como uno de esos. Él no dice ustedes, no dice nosotros, yo, nos, tenemos. Él es uno de esos. Y así nos vemos todos los cristianos. Todos los hijos de Dios nos vemos de la misma manera. Una comunidad de redimidos por el Señor Jesucristo. Una comunidad de perdonados. Así nos vemos unos a otros. Y lo primero que tenemos en el versículo 12, como lo dije la semana pasada, aquí íbamos a retomarlo, es con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Sabe usted la diferencia entre la palabra aptitud y actitud? La diferencia es una P o una C. Actitud o aptitud. El diccionario Larousse define la palabra aptitud como tener la disposición natural o habilidad para hacer algo. La actitud es la disposición de ánimo manifestada exteriormente. Pablo usa esta palabra y en una frase dice, nos hizo aptos, sin decirlo, sin mencionarlo, y viéndolo del otro lado, lo que Pablo estaba diciendo es que nosotros no éramos aptos para el reino de Dios, para participar del reino de Dios. No había nada en nosotros que nos pudiera participar de él. La palabra en griego nos habla de que no había suficiencia en nosotros para participar del reino de Dios. Los reformados han usado la palabra incapacidad total. No había nada en nosotros, una incapacidad total, una imposibilidad de querer o desear cualquier bien espiritual de Dios. Pero nosotros encontramos a personas diciendo, ¿acaso todas las personas no son hijos de Dios? Hemos escuchado eso, ¿verdad? Hemos escuchado, pero no todos que son hijos de Dios. ¿Cómo es que no hay nadie en esta vida que tenga lo suficiente para llegar al reino de Dios? Y escuchamos frases como a Dios rogando y con el mazo dando, y nos causan risa, pero las escuchamos en la gente. Yo puedo aportar algo, yo puedo hacer algo. Todos son hijos de Dios, pero este pasaje nos dice que no había nadie apto para el reino de Dios. No hay nadie apto. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 13, leo para ustedes. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la inutilidad de la humanidad para acercarse a Dios. Verse justo ante Dios quedó sellado con las palabras que están más adelante en este mismo pasaje en Romanos 3. El versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos y absolutamente todos bajo el juicio de Dios. La ley nos acusa y nos dice pecadores. No hay nadie, ninguno. Y cada uno de los seres humanos está bajo el juicio de Dios. Su ley ha revelado nuestra condición. El primer hombre creado, Adán, fue hecho perfecto. Él tenía la posibilidad de heredar la vida. Debía haber obedecido, pero no lo hizo. En vez de escoger a Dios y la vida de Dios, escogió la muerte. Y la maldad de su pecado ha pasado a cada uno de los seres humanos. Cada ser humano está corrompido, de pies a cabeza. No somos aptos. En Adán todos los seres humanos somos pecadores. Todos nos hemos descarriado. Ninguno ha caminado recto delante de Dios. Unos se inclinan a unos pecados más que otros, pero todos, de alguna u otra manera, mostramos la maldad que hay en nuestros corazones. No tenemos naturalmente lo suficiente para llegar a Dios. La aptitud natural para acercarnos a Dios no está en nosotros, sino más bien que tenemos
naturalmente ganado algo. Y ese algo, ¿sabe qué es? El infierno. La ira de Dios y la condenación. Y es lo que justamente merece cada ser humano en cuerpo y alma. Sufrir la condenación de Dios. ¿Es Dios injusto por esto? ¿Es Dios injusto? No, es Dios justo. ¿Qué Dios sería si no castigase el pecado? ¿Qué clase de Dios ante la afrenta del pecado por su santidad? La justicia y la santidad de Dios demandan que Dios castigue al pecador. Sería un Dios de juguete, un Dios sin poder, un Dios que podemos ofenderlo sin sufrir las consecuencias. El Salmo 7:11 dice: Dios es justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. En una ocasión había un hombre que había tratado de portarse bien durante toda su vida. A sus propios ojos, él decía que era bueno. Este hombre un día se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él pensaba: wow, estoy casi listo para heredar la vida. Estoy casi apto. Me falta, pero así, poco. ¿Qué me falta, Señor? Él da una descripción de algunas cosas que ha hecho. Posiblemente la segunda parte de la ley es lo que él se está refiriendo. ¿Qué me falta? Y Cristo le respondió: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. A este hombre no le faltaba poco, le faltaba todo. Le faltaba todo. Todo le faltaba. Ser apto significa ser perfecto. Y no hay un ser perfecto entre los hombres, nacidos de hombre y de mujer naturalmente, porque todos no somos aptos para el reino de Dios, inclinados a la maldad. Pero Cristo no le dejó ahí, le mostró el camino: ven y sígueme. Pero este joven mostró lo que realmente había en su corazón. El Señor no le animó a esforzarse o continuar en la búsqueda de la perfección, ya que no hay nadie apto para el reino de Dios. La vida eterna es Cristo. Y este joven la despreció. Pero este pasaje que tenemos en Colosenses capítulo 1 nos dice algo más de nuestra condición. ¿Qué hicimos nosotros? Somos pecadores, nos hemos inclinado al mal, pero ¿qué más nos dice? Dice en el versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Este pasaje nos dice que nosotros estamos bajo el dominio de alguien y nos hemos entregado libremente a él. Dominio de Satanás, al dominio del pecado, al dominio del mundo. Y como esclavos le servimos alegremente, pues nuestra naturaleza así es. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bajo un dominio, dominados, un amo, Satanás. A mi esposa le gusta decir que yo soy, bueno, cuando ve al perro, ¿verdad? El perro de mi casa, que yo soy el amo del perro. Ve a mi perro, ve cómo mueve la cola y dice: ahí está tu amo. Pero a mí no me gusta eso, porque ese perro solo soy amo cuando le doy comida. Cuando yo lo saco y yo le digo: vuelva, hace para el otro lado, hace todo lo contrario a lo que yo le digo.
Pero ¿sabe una cosa? Nuestra condición como esclavos de Satanás es que alegremente y gustosamente le obedecemos y lo seguimos. Nuestro corazón es así. Y no nos gusta escuchar que Satanás es nuestro amo, pero esa es la verdad de las Escrituras. Esa es la verdad de las Escrituras. Nuestros actos lo dicen, nuestra voluntad lo delata, así es. La Biblia habla de nosotros como hijos de ira, hijos del diablo, bajo su potestad. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois. ¿Qué más podemos decir? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y escuchar esas cosas no nos gusta, pero es la verdad de las Escrituras. Es lo que Dios dijo acerca de nuestra condición como esclavos, bajo la potestad de las tinieblas, bajo la potestad también del pecado y del mundo. Robamos, mentimos, matamos, somos desobedientes, profanos, llenos de codicia, de celos, de iras, contiendas, pleitos, adulterios, fornicaciones. No amamos a Dios, no deseamos seguirle voluntariamente. No podemos librarnos a nosotros mismos porque seguimos naturalmente los deseos de nuestro corazón. Esclavos, esclavos. No es la sociedad, no es la cultura, no es la educación o tener más intelecto. No es. Es que somos naturalmente esclavos de Satanás, del pecado, del mundo. El Señor apuntó directamente a dónde está ese problema y Él dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. La razón es la maldad en el corazón, la podredumbre del corazón, la corrupción que hay en nuestro ser, un deseo voluntario y contrario a hacer lo que Dios nos pide. Todos y cada uno somos esclavos en nuestros deseos, pensamientos, voluntad. Como dice la gente, así somos. Y en nuestro ser no hay solución para libertad. Es una oscuridad bajo el dominio de la potestad de las tinieblas. Y esas tinieblas nos hablan de muchas cosas. La Biblia dice que Dios es luz. Todo lo opuesto a Él, tinieblas. Todo lo que no se conforma a su voluntad, a su verdad, a su santidad. Tinieblas de error. La gente en medio de los problemas tiene un refrán y dice, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay situaciones caóticas, ellos dicen, mañana será otro día. No hay mañana para los que son esclavos de Satanás, del pecado y del mundo. No hay un mañana en sus propias fuerzas. No hay un mañana. No hay una solución en ellos mismos. Para la humanidad sin Cristo no hay esperanza. No hay un mañana alentador. Las tinieblas lo llenan todo. El temor, la incertidumbre. Cada uno cree que su propio camino es correcto, pero los caminos del hombre están torcidos. La mente totalmente oscurecida para entender el camino de Dios.
La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amamos las tinieblas más que la luz bajo la potestad de esas tinieblas. No odiamos las tinieblas, sino más bien las amamos. Amamos ese camino oscuro, sin Dios, viviendo lejos del Señor. Pablo dice, yo andaba en tinieblas. No sabía el camino que llevaba y ni sabía dónde me dirigía. El Salmo 82:5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Esas tinieblas se oponen a la luz que es nuestro Dios. Y finalmente en Colosenses capítulo 1, vamos ahí un momento, dice el capítulo 1, versículo 14, al final nos revela otra realidad espiritual de los seres humanos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos pecadores, somos pecadores. La palabra que aparece ahí al final es la palabra pecados, dando a entender las muchas ocasiones en que hemos errado el blanco. Eso es lo que significaba, ha pecado, no le ha dado el blanco. Y no es que no trató de apuntarle, es que le dio totalmente hacia otro lado. Iba a darle, pero contrariamente. Nunca hacia Dios, fuera de la justicia y la verdad de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Otra vez la palabra en plural. Y quiero parar un momento solo aquí para hablar de una verdad muy importante. Hay una gran diferencia entre pensar de uno mismo como culpable de pecados y pensar de uno mismo como culpable de pecado. No sé si puedo darme a entender con esto, pero hay una diferencia en decir que soy culpable de pecados o culpable de pecado. En la Biblia se habla de las dos maneras, tanto de pecado como de pecados. En Job 13:23, voy a leer unos pasajes para ustedes, nada más escuchen. Cuántas iniquidades y pecados tengo yo, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Habla de las dos maneras. Salmo 41:4, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que están bajo la ley han pecado, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y deseo dar un ejemplo para esto. En el Museo Natural, o en el Museo Nacional de Historia Natural en Washington, esto es en Estados Unidos, se encuentra lo que supuestamente es la esfera de cuarzo más grande del mundo. La esfera es un poco más grande que una pelota de baloncesto. No tiene un rasguño, una incrustación o decoloración. Parece perfecta. La gente piensa de la naturaleza humana como esa esfera de cuarzo, que podemos ensuciarla, mancharla, llenarla de barro o de alguna inmundicia por fuera, pero que después de una buena limpiada y quitarle todo, en el fondo hay bondad y se encuentra lo más limpio y lo más puro. Así piensa la gente acerca de los pecados. Es que mire, yo no voy a la iglesia porque es que hay unas cosas en mi vida y tengo que quitarlas, quitar aquello y deshacerme. Y cuando ya esté un poquito más limpio de todas esas cosas, entonces yo voy a la iglesia o yo me acerco a Dios. Porque la gente no ha comprendido la maldad del pecado. No se trata de unos pecados por aquí y otros pecados por allá.
No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Es que la maldad está adentro. No es como la esfera perfecta y limpia. No, está totalmente dañada internamente. Es la maldad del pecado que está en el corazón del hombre. Está incrustado hasta lo más profundo de nuestro ser. Efesios capítulo 2, versículo 3, por favor leamos juntos, o lean, o sigan la lectura. Efesios capítulo 2, versículo 3, dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra naturaleza es de maldad y de pecado. El pecado es algo horrible ante los ojos de Dios, es una oposición, es pasar por encima de la voluntad de Dios, de sus mandamientos y de su santidad. Yo no sé si mi esposa va a decir algo, pero hoy voy a usar también otro ejemplo con ella. Mi esposa tiene muy buen olfato. Y yo no sé por qué, yo muchas veces no me fijo por dónde camino. Y en las aceras o en las calles, los perros siempre dejan alguna cosa. Ya ustedes saben qué es. Y yo a veces entro a la casa. Yo no sé, yo no me di cuenta. Y entro a la casa y me digo, aquí hay algo malo. Y ella inmediatamente lo detecta. Detecta que hay algo malo. Por más entonces ya comienzo yo a revisar. Ahí está. Yo no se veía, pero ahí estaba. Asqueroso, feo. Tuve que salir para limpiarlo. El pecado es algo más que eso. Aún mucho más. Es horrible ante los ojos de Dios. Es asqueroso. Le ofende sobremanera a su santidad. Es una rebeldía, una oposición, una desobediencia voluntaria. Con un poco de agua yo pude limpiar, pero yo delante de Dios no puedo limpiar mi pecado. No puedo. Es imposible por mí mismo hacerlo. El Salmo capítulo 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y mire, tenga cuidado con eso que dicen, que Dios aborrece al pecado y ama al pecador. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El escenario parece y es desolador. Y eso que no hemos hablado de las consecuencias y el destino eterno para cada pecador, el castigo que merece en cuerpo y alma cada ser humano justamente por su maldad. Eso hemos hecho. No somos aptos, nos hemos desviado, nos hemos esclavizado a nosotros mismos, hemos ofendido a Dios con nuestros pecados y nuestra maldad. Eso hemos hecho. Pero entonces viene lo maravilloso, la bondad, la misericordia que excede. ¿Qué hizo Dios el Padre? Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz. Estas son buenas noticias. Estas son buenas noticias. El plan maravilloso de Dios. Hace un momento hablábamos de que no había disposición natural en nosotros para el reino de Dios, para la vida con Dios. Pero aquí nos dice algo maravilloso, que Dios nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es algo maravilloso, y para que esto sea realizado, para participar de esa herencia, tiene que haber un cambio. Tiene que cambiar toda nuestra disposición natural, y eso es un nuevo nacimiento. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie y absolutamente nadie. Se requiere del poder de Dios para que una persona nazca de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios, con su maravilloso poder, nos ha hecho aptos, y vamos a ver en unos momentos cómo lo ha hecho. Es necesaria y urgente la intervención de Dios para llegar a Él. Nadie puede hacerlo por sí mismo. Aquellos que eran incapaces los ha hecho aptos. A los que eran inútiles, aptos. A los débiles, aptos. A los que no eran aptos, aptos para heredar el reino de Dios. No teníamos nada para ir a Dios hasta que Él quiso hacernos aptos, partícipe de la herencia de los santos en luz. Santos, escogidos y limpiados, y se les ha dado la verdad de Dios para participar de esa herencia. ¿Cómo pasó esto? Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25. Dice, Primera de Corintios 1, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esto es el poder de Dios. Lo que no era, ahora es hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Hermano, sepa, y amigo que nos visita, que nada impuro entrará en los cielos, nada perverso, nada corrupto, solo los santos en luz. Solo aquellos que han sido limpiados entrarán, serán hechos aptos para entrar en el reino de Dios, y sus nombres escritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias a Dios por estas promesas. Él lo hizo por su Hijo Jesucristo. Pero no solamente nos ha hecho aptos, nuestro pasaje dice que nos libertó de la potestad de las tinieblas, la cadena de esclavitud, el pecado. Satanás, el mundo, fue rota por Dios en Cristo. La idea de esa libertad que se habla en Colosenses es que Él nos trajo a sí mismo. Nos sacó del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Ya no pertenecemos a la jurisdicción del diablo, sino que nos libertó. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7.
Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por medio de su Hijo, la luz de Dios, la luz del Evangelio resplandeció en nuestras vidas. La misericordia de Dios no nos pagó conforme merecíamos, sino que nos libertó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la Biblia. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice la Biblia. Es tan grande ese poder de Dios que no solamente nos hizo aptos, sino que nos libertó. Pero también dice nuestro pasaje que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó. Muchas veces nosotros nos trasladamos a cierto lugar, pero ese traslado muchas veces requiere que volvamos de donde salimos. Pero eso no es lo que pasó aquí. Él nos trasladó total y definitivamente al reino de su amado Hijo. Este es el poder de Dios. Para libertar, para trasladar fue necesario una lucha, una victoria. Y en esa victoria nosotros no participamos. Es interesante que justo antes de que Cristo fuese llevado a la cruz, antes de que Cristo padeciese a manos de la maldad de los hombres, la Biblia nos dice lo siguiente. Leo para ustedes en Lucas capítulo 22, versículo 53. Y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cristo se enfrentó a la potestad de las tinieblas. Y por un momento todas las fuerzas de las tinieblas del mundo, del pecado de los hombres, de la misma potestad de Satanás, se unieron para tratar de derrotar a Cristo. Pero ¿sabe qué pasó? Cristo venció. Él venció. Él nos trasladó. Él nos libertó de la potestad de las tinieblas. Colosenses capítulo 2, versículo 13 es tan clara en esta verdad. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a nuestro Dios, porque Él triunfó, Él ganó, Él triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. No hay nadie que pudo detener esto. Es el poder del Rey. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y en ese reino hay un Rey, es nuestro Señor. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Alabado sea el Dios nuestro. Esta es la verdad, la historia de la salvación, pero no queda ahí, porque nuestro último pasaje dice: en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de los pecados. En quien tenemos redención. ¿Qué hizo Dios en el Hijo? ¿Qué hizo Dios en el Hijo?
¿Qué significado más profundo y necesario para todo ser humano? La redención que hay en Cristo. Él lo logró. Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos. Es una realidad. Y está hablando acerca de su pueblo, de los suyos. Él logró redención para ellos. La palabra redención está ligada a libertar mediante el pago de un rescate. Así se hablaba cuando se compraba a un esclavo. Se pagó un rescate o se redimió. No había posibilidad para los esclavos de libertarse. Alguien tenía que venir a libertarlos. Hoy en la mañana estuvimos viendo lo que Dios hizo. Y el pastor Eduardo nos explicó muy bien lo que Dios hizo a favor de Adán y Eva para cubrir su pecado. Fue necesario un sacrificio. Fue necesario un sacrificio. Cuando Abraham iba a matar a su hijo Isaac, Dios en el último momento envió un sustituto y hubo un sacrificio. Cuando Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, fue necesario que un cordero fuera muerto. Un sustituto, un rescatador. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Ana vio en el templo a Cristo, habló de aquel que era redención para Israel. Oseas, capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente: de la mano del Seol los redimiré. Los libertaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Esa redención anunciada, ese que salvaría a su pueblo, ese rescatador, todo apuntaba al Mesías esperado, que pagaría el precio del rescate. Porque Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Dios demanda pureza, Dios demanda perfección. El pecado demanda un castigo, demanda todo el peso de la ley, la muerte. No hay satisfacción para Dios en alguien que es buena gente. Yo soy buena gente, eso no satisface a Dios. He hecho buenos esfuerzos, he dado donaciones, eso no satisface a Dios. He sido una buena esposa. Nadie tiene que hablar de mí mal en el barrio. He sido una buena esposa. Eso no satisface a Dios, amiga. He sido un buen esposo. Durante toda mi vida he trabajado y he dado alimento para mi familia. Eso no satisface la justicia de Dios. Son obras. Dios demanda una completa perfección. Dios requiere además que por su santidad el pecado sea castigado. Y entonces apareció Jesucristo el enviado. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Él envió a su Hijo. Cristo tomó para sí el castigo, la culpa, la maldad, la transgresión. Él no se hizo pecado. Él tomó el castigo de forma voluntaria, por amor a los suyos, por rescatar a los que el Padre le dio, por el puro afecto de su voluntad, sin que me diera nada más que su misericordia. Él fue a la cruz. Él fue a la cruz y el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice la Biblia. La sangre de la cual Cristo o la Biblia nos habla es la muerte de Cristo. Es la muerte vicaria, la muerte sustitutiva de aquel que no conoció pecado y por nosotros se hizo pecado.
Dios le trató como un pecador. Eso es lo que quiere decir. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. ¿Y quiénes están ahí? Su pueblo. Tenemos redención en Cristo. Tenemos redención en Cristo, el pueblo de Dios. La sangre de Cristo no se desperdicia, no se bota, no es en vano. Cumplió su propósito, redención para los suyos. Eso es una verdad. Me molesta en demasía cuando las personas usan la sangre de Cristo como una superstición. En medio de un problema, de una situación peligrosa, ¿qué dice la gente? ¿Y a qué hace referencia? A la sangre de Cristo. Profanos van a dar cuenta delante de Dios, porque la sangre de Cristo es el único pago que Dios el Padre aceptó para el perdón de los pecados de su pueblo. Para eso, la sangre preciosa como de un cordero sin mancha. La muerte de Cristo nos habla de aquel que sufrió para pagar el rescate. Es Dios quien debía quedar satisfecho. Hay personas que creen o han creído que Cristo tenía que pagarle al diablo. Nada. Es a Dios. Él es el que tenía que quedar satisfecho y quedó satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Perfecto, perfecto. Cristo se ofreció. Él no renegó ni una palabra de reclamo a su Padre. Sufrió los azotes, los clavos, los insultos, las humillaciones, los desprecios, la agonía, la vergüenza, la maldición y la lanza que atravesó su costado. Cristo todo lo pagó para libertar a los suyos. Consumado es. Él lo pagó. La redención de Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por, dice, nosotros, no dice por todo el mundo. ¿Se han fijado en eso? Dice por nosotros, no por todo el mundo. Por nosotros, Cristo fue ofrecido y Él sufrió la cruz. Y esa sangre ha sido la base del perdón de nuestros pecados. Amén. No quedó ni quedará pecado que no sea pagado, limpiado con su sangre, con su sacrificio, y es suficiente para todo pecado, porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. Cristo pagó de una vez y para siempre el castigo de la culpa por el pecado. Cristo compró la libertad de la ira condenatoria de Dios, de la severidad y la maldición de la ley, de ser librados de este siglo malo, de la servidumbre de Satanás, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor del aguijón de la muerte y de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Eso en un solo acto en la cruz del Calvario. Un solo acto logró todo eso. Por eso yo le dije que yo no podía hablar de esto como debía, porque es tan profundo, tan grande, tan precioso, tan maravilloso, tan glorioso, tan... No hay palabras. Mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso, Pablo en la carta a los Colosenses dice lo siguiente: Él da gracias a Dios con gozo. Y es lo que hace el pueblo de Dios, con gozo. Con gozo alaba al Dios, con gozo dando gracias al Padre. Dice el versículo 12. Es sobre la base de la redención y nada más que eso, que Dios perdonó a su pueblo, nos ha absuelto de la pena y el castigo eterno en cuerpo y alma. Cuánto está lejos el oriente del occidente.
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice el Salmo. Qué maravillosa la redención en Cristo Jesús y el perdón de pecados. Para terminar en esta noche, tengo unas pocas aplicaciones. Si por la fe tú has creído en Cristo como tu Redentor, como aquel que pagó por ti, si te has arrepentido de tus pecados reconociendo tu maldad ante Él y has experimentado el nuevo nacimiento, quiero decirte una cosa: ya tú eres parte del reino de Dios. Ya, en este momento, ya somos parte del reino de Dios, ciudadanos celestiales. Y caminamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros nada más. Herederos, partícipes de la herencia, de la porción que Dios tiene para sus hijos. Una porción para sus hijos: la vida con Dios. Te pregunto, ¿caminas como un santo en luz? Porque esos son los herederos, son santos en luz. ¿Caminas como un santo, como un apartado en la luz del Señor? Una y otra vez debemos de recordarnos a nosotros mismos el Evangelio. Esto que hemos visto, una y otra vez. Caminar conforme al Evangelio que hemos recibido por gracia, agradándole en todo, llevando en fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Cristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Vive conforme a ese perdón que has recibido y de forma gozosa sirve a tu Dios, a tu Salvador, que pagó un precio altísimo por tu libertad. Para todo aquel que se cree apto para entrar en el reino de Dios por sí mismo, para todo aquel que anda en tinieblas, para todo aquel que no ha sido libertado, para todo aquel que practica y vive en el pecado, tengo que encender la alarma. Tengo que encender una alarma. Y si hubiera una alarma aquí, la encendería ya. Porque tu alma, tu cuerpo está en peligro. La ira y la condenación están sobre tu vida. Tus pecados te llevarán a un lugar más profundo que la tumba, al infierno. Tú eres esclavo de Satanás y compartirás el mismo destino que él si no te arrepientes y crees en el Evangelio. Para muchos las tinieblas son agradables, ¿sabe? Piensan que en la oscuridad pueden esconder sus pecados porque nadie está mirando. Pero ¿sabe una cosa? Dios revelará tu pecado y tu maldad, porque Él es luz. Él es luz. La esclavitud es una realidad en tu vida, aunque tú no lo veas. Sí, pero yo soy libre. No, tú eres esclavo si estás sin Cristo, porque solamente si el Hijo te liberta eres verdaderamente libre. Nada más. Aunque tú no lo veas, tú eres esclavo si no tienes a Cristo, esclavo de tus deseos malvados y pecaminosos. La Biblia dice que no se puede servir a dos señores, porque se amará al uno y se odiará al otro. ¿Quién es tu amo? Si no es Cristo, entonces es Satanás. Así es. Necesitas libertad. Necesitas libertad. El pecado será castigado. La paga del pecado es muerte. Y solo el Señor en su Hijo Jesucristo puede darte perdón y limpieza. Ve a Él. Corre a Jesucristo. Él te manda a arrepentirte y creer en el Evangelio. Oremos. Te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, porque tú, Señor, en tu sola potestad y en tu decreto eterno, has determinado salvar un pueblo
y lo hiciste. Cumpliste tu promesa enviando a tu Hijo Jesucristo. Gracias a ti, oh Dios eterno. Gracias, Padre, por darnos a tu amado Hijo. Gracias por trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable, por llamarnos, por hacernos aptos, por perdonarnos en tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese pueblo, gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias a ti, oh Dios, por ese pago hecho una vez y para siempre. Perdónanos, Señor, por nuestra ingratitud hacia ti, por no servirte, no amarte como debemos, por no volver nuestros ojos cada día a ese sacrificio hecho una vez y para siempre, por esa redención, por ese rescate. Que nuestros corazones, oh Dios, se vuelvan a ti en alabanza y gozo. Que como iglesia cada uno de aquellos que tú has salvado quiera vivir como es digno del Evangelio. Pero también pido en esta noche por todos aquellos que no te conocen, por todos aquellos que están en tinieblas, que se piensan que son aptos para participar de tu gloria, por todos aquellos que viven una vida de pecado y que piensan que nunca sus pecados serán traídos a la luz. Oh Señor, ten misericordia de ellos, concédeles arrepentimiento y fe para creer en ti. Que estas palabras como una sirena resuenen en sus mentes y en sus corazones. Oh Señor, traslada a muchos por tu misericordia de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Esto lo pedimos en Él y en Él oramos. Amén.